Repasemos un poco lo que venimos haciendo. En esta actividad se les presenta diferentes ejercicios que involucran sumas y restas con números racionales. La pregunta principal que se hace en este planteo es, en este caso, indicar qué estrategia usas para operar con las fracciones o con los decimales y por qué la utilizas. Se les presentan 6 actividades que sería bueno mirar, por ejemplo, la actividad A y compararla, por ejemplo, con la actividad E. Como podrán observar, si tengo que resolver la actividad A, podría copiar la fracción 2/3 y sumarla con el número decimal periódico 1,5 con periodo en 5, restada con el número 0,3 con periodo en 3. Para poder proceder a esta resolución, dado que estoy en presencia de números decimales periódicos, podría tener que proceder haciendo la conversión a fracciones con las reglas usuales que hemos aprendido. En este caso, el primer término quedaría en 2/3 más el 1,5, que si lo transformamos a fracción a la expresión decimal, nos quedaría el valor 15 menos el 1, que es la parte que no tiene periodo, es decir, 14, y como hay un número después de la coma con periodo sería 14 novenos. Es decir, me quedaría 14 novenos como número representativo del 1,5 con periodo en 5. Del mismo modo, procedería con el número 0,3, que nos daría como resultado el valor 3 novenos, ya que se resta el 0 como parte sin periodo. Se procede de la forma usual, se saca el común denominador, que en este caso sería el 9, y se hacen las divisiones y multiplicaciones necesarias para arribar al resultado. En comparación con el ejercicio E propuesto, podríamos ver que al tener la fracción 4/5 menos el valor 0,8 más el valor 0,2 y más el valor 3/4, al resolver y decidir ante qué procedimientos utilizar, sea fracción o decimal, al ser decimales números, al ser esta operación con decimales que no son periódicos, quizá nos resulte hacer la conversión de una expresión fraccionaria como 4/5 en un valor decimal. Es decir, 4 dividido entre 5 me da 0, le agrego un 0, 40 dividido entre 5 de 8, 8 por 5, 40, me queda el número 0,8 en de expresión finita. Le restamos con el valor 0,8, le sumamos con el valor 0,2 o 2 décimos y le sumamos con el número 3/4. 3/4 en su expresión decimal es el resultado de la división entre el numerador y el denominador. 3 dividido entre 4 es 0,75. Al hacer la división y al efectuar esta solución como ya la conocemos, entonces sería más sencillo operar con los valores decimales, advirtiendo que más 0,8 y menos 0,8 se podrían cancelar y quedándonos simple y sencillamente la división entre 0,2 o 2 décimos más 0,75 centésimos. Si pensamos que esto es dinero y son centavos, sumar 0,20 más 0,75 nos da una solución de 0,95 centavos o 95 centésimos o el número decimal 0,95. Nosotros debemos decidir de qué manera convenientemente nos es más sencillo resolver una actividad u otra. Queda como desafío de la primera actividad que resuelvan los puntos marcados en la carpeta y transformen, de ser necesario, las expresiones decimales a fracción, busquen el común denominador y resuelvan como fracciones. O bien, transformen las expresiones fraccionarias a números decimales y resuelvan como expresión decimales.
Queda a criterio de ustedes la resolución de las mismas. En estas actividades vamos a aclarar que la suma de menos 6/4 la podríamos poner entre paréntesis para que no choquen los signos, como la suma de más menos 12/5. El número entero 1 y 1/2, acuérdense que es una expresión fraccionaria mixta. Un entero y 1/2 más implica el número decimal 1,5. O bien el procedimiento usual de sumar un entero más 1/2, que involucra el común denominador 2 y el procedimiento acorde a la resolución en cuestión, que sería, en este caso, 3/2. Hablar de 3/2 es lo mismo que hablar de 1,5. Queda a criterio de ustedes que trabajen cada una de las actividades según la decisión personal y más conveniente. Ahora bien, en la actividad siguiente, por ejemplo, repasando un poquito lo que habíamos trabajado con multiplicaciones, vamos a mirar una actividad sencilla que consiste en un enunciado a resolver. Se propone que para colocar el contenido de 9 bidones de 12,5 litros en jarrones de 2,25, se pregunta cuántos jarrones hacen falta. Si planteamos el ejercicio y lo escribimos matemáticamente a la expresión, nos está diciendo que 9 bidones se colocan 9 bidones, cada uno de 12,5 litros, es decir, un bidón tiene 12,5 litros, 9 bidones tendrán la multiplicación de 9 por 12,5. A esta cantidad de líquidos, en este caso, se la quiere distribuir en jarrones de 2,25 litros. Como toda esta cantidad de líquido se quiere distribuir, estamos hablando de una repartición, es decir, de una división en jarrones de 2,25 litros. Se quiere averiguar cuántos jarrones vamos a utilizar. Entonces, si hacemos nuestras cuentas y trabajamos con lo que venimos aprendiendo, podemos decir que 9 por 12,5 es lo mismo que decir 9 por 125 décimos. Y ese resultado dividido entre, vamos a hacer los dos puntitos un poco más resaltados, 2,25 es el número 225 centésimos. A lo cual, si queremos resolver nuestra operación, podremos poner 9 por 125 décimos. La división se transforma en multiplicación y se invierte la fracción divisoria en la cual vamos a dividir, entonces nos queda 100 sobre 225. Si aplicamos las reglas usuales de la simplificación, podemos simplificar entonces entre 10 y nos queda de a 1, entre 10 y nos queda de a 10. Como termina en 5, está en la tabla del 5, podemos dividir el 225 y el 125 entre 5. Aquí nos quedaría de 25. Y al dividir el 225 entre 5, nos queda de 45. Como observamos, 25 y 45 siguen estando en la misma tabla, podemos dividirlo entre 5 y nos queda de 9. Al seguir dividiendo nos queda de 5. 9, podemos simplificarlo con el 9, vamos a usar otro color, podemos simplificar estos dos valores y nos queda de 1 y 1. Entonces, nuestra solución final sería el producto de todos los numeradores obtenidos, 5 por 1 y por 10. 5 por 1 es 5, por 10 son 50. 1 por 1, 1 sobre 1 que nunca se anota. Es decir, la respuesta sería
que necesitamos 50 jarrones para distribuir todo el líquido que disponemos según las cantidades proporcionadas. Un ejercicio como este están propuestos en las páginas siguientes para que ustedes resuelvan. Aquí hablamos de 8 panes iguales que tienen una masa total de 0,96 kilos. Les dejamos planteado la actividad. Por ejemplo, si hablamos de 8 panes, podríamos decir que cada pan multiplicado 8 veces es igual a un peso de 0,96 kilogramos. Entonces, se pregunta, ¿qué masa tienen 12 panes y medios? Se quiere averiguar cuánto pesarán los 12 panes y medios. Esta es nuestra incógnita. El razonamiento lógico es que sabiendo el peso de un pan, podemos averiguar justamente 12 panes y medio. Un pan, para poder calcular, como ustedes saben, las reglas básicas de las ecuaciones o del cálculo de incógnita o por simple razonamiento, si 8 panes cuestan 0,96 kilos, lo que debo hacer para calcular el valor de un pan es simplemente dividir el 0,96 entre 8. Para hacer esa división voy a utilizar todas las fracciones que hemos aprendido, es decir, transformar el 96 a centésimos, la división transformarla en multiplicación y esta fracción que tiene denominador 1 se transforma en un octavo. ¿Cómo quedaría nuestra respuesta? Simplemente simplificando los valores que tengamos. Como terminan en cifra par, se podían dividir entre 2. La mitad me queda de 4 y la mitad me queda de 48. Ahora bien, como sigue terminando en cifra par y encima está contenido en el 4, puedo seguir simplificando. Si divido 4 entre 4 me queda de 1 y 48 entre 4 me queda de 12. Es decir, puedo decir que 12 por 1 es 12 y 100 por 1 es 100. Cada pan pesará 12 centésimos o 0,12, el número decimal de kilo. Habiendo hecho este primer cálculo, me ayudará a poder encontrar cuántos kilos de pan tendré si tengo 12 y medio pan. Recuerden ustedes que 12 y medio pan es lo mismo que decir 12,5 o bien sumar la fracción 12 más un medio que haciendo las cuentas y los cálculos directos, 12 por 2, 24 más 1 me queda 25 medios. Es decir, para calcular la cantidad de kilos de pan, simple y sencillamente debo hacer una multiplicación entre el dato que acabamos de obtener y la cantidad de panes que tenemos. Les queda de tarea terminar la actividad. Queda pendiente. Propuestas a continuación siguen otras actividades que también tienen que ver con nuestra vida diaria. Por ejemplo, una situación problemática en la que se presenta el precio de la nafta, vamos a borrar y hacerlo bien, el precio de la nafta super a un precio aproximado de 61 pesos con 45. Y se plantea que Juan viaja desde Buenos Aires a Neuquén en un auto que consume 6,42 litros cada 100 kilómetros. El tanque de Juan, del automóvil de Juan, tiene una capacidad de 48,5 litros. Ahora bien, estos problemas plantean la situación de la vida cotidiana que debemos resolverlos aplicando el sentido común y las fracciones que venimos resolviendo. Se pide en la primera actividad que calculen cuánto dinero necesita Juan para hacer el viaje, sabiendo que la distancia entre Buenos Aires y Neuquén es de 1.140 kilómetros. Ahora bien,
quedará por ustedes el razonamiento en el que tendré que suponer cómo hacer la cuenta. Vamos a poner los datos como primera medida. Los datos en el problema son que se utiliza 6,42 litros de nafta en 100 kilómetros. Ahora bien, si nosotros tenemos que recorrer 1140 kilómetros, si tenemos que recorrer 1140 kilómetros, ¿cuántos litros de nafta necesitará? Sería nuestro primer planteo, porque sacando el valor de la cantidad de nafta que necesitamos para recorrer, después podremos sacar el dinero que gastará. Ahora bien, recordando un poquito cómo hacer las cuentas, podemos proceder que la cantidad de litros que necesitará Juan para hacer su trayecto estará dado por la multiplicación cruzada de los datos, como lo hacíamos habitualmente en la regla de 3 simple, en sexto grado, multiplicando el número 6,42 por el número 1140 y dividiéndolo entre 100. Ahora bien, la manera de proceder convenientemente, en este caso, para hacer más directo el trabajo, no sería transformar todo a fracción, sino hacer el cálculo directo de la multiplicación y dividirlo entre 100 con la calculadora. O directamente hacer cálculos parciales multiplicando 6,42 en nuestra calculadora por 1140, que es 7.318,80, y ese resultado dividirlo entre 100. Al hacer de la división entre 100, ustedes saben que la coma se corre 2 lugares y quedaría el número transformado. Si corro 2 lugares, el número transformado quedaría en 73,18 o 188 milésimos. Es decir, necesitaría 73,188 litros de nafta para hacer el trayecto que involucra el viaje desde Neuquén hasta Buenos Aires. En la primera parte del problema, lo único que hemos sacado es cuántos litros necesitamos. El planteo para encontrar qué dinero se gastará, vamos a ponerle así, borramos acá, hacemos la cuenta, para saber qué dinero es lo que gastaré, entonces podríamos plantear que si 1 litro de nafta hoy en día cuesta los 61 pesos con 45, necesito averiguar cuántos costarán el gasto total, que vamos a redondearlo en 74 litros, porque con 73 litros no llegaría. Suponiendo que el gasto mínimo sea de 74, ¿cuánto sería lo que gastaría? Ahora bien, para hacer esta cuenta, volvemos a proceder con la regla de 3 aprendida en la primaria. Si la incógnita está en este sector, multiplicamos los datos cruzados haciendo la cuenta del cálculo del dinero, multiplicando el 74 litros por el 61,45 pesos.
este resultado lo dividimos entre 1 litro, que es el valor que nos queda solito. Al hacer esa multiplicación, 74 litros por 64,45 pesos, lo conveniente es directamente hacer el cálculo con la calculadora para obtener los resultados previstos. Es decir, 74 por 61,45 es igual a 4.700, en este caso, 4.547,30 centavos o con 3 décimos. Este sería el gasto del dinero que Juan haría por completar el viaje desde Neuquén a Buenos Aires. Como vemos, para resolver problemas y operaciones combinadas con números racionales en la que involucramos no solamente valores enteros, sino números decimales, podemos operar convenientemente sea con fracciones o con decimales. Y el uso de la calculadora en ciertas actividades son valiosas para ahorrarnos el tiempo que en la vida diaria es imprescindible. Les queda de tarea que hagan el ejercicio B teniendo en cuenta que el tanque de Juan solo caben 48,5 litros. Se les pide que esta actividad, al resolverla, la expresen a la cuenta como fracción. Es decir, las cuentas que hagan utilicen la expresión fraccionaria para resolverla. En la actividad siguiente, también algo usual, por ejemplo, se nos brinda la información de que un avión cuesta alrededor de $58.500. Sabiendo que el valor del precio hoy aproximadamente es de 84,20 pesos, se pregunta cuánto cuesta el avión. Se les pide que hagan las cuentas necesarias. Si un dólar cuesta, vamos a escribirlo al dólar o al símbolo del dólar con el US. Si un dólar cuesta en este momento 84,20 pesos, volvemos a practicar lo mismo. Y nuestro avión en este momento cuesta $58.500. Se quiere averiguar cuánto se pagaría en pesos el avión. Si quiero aplicar la regla de 3, lo que tengo que hacer, simple y sencillamente, es multiplicar 58.500 por 84,20 y dividirlo entre 1. Y la división entre 1 sabemos que nos da el mismo resultado. Entonces, podría decir yo que el avión en pesos es igual a multiplicar los 84,20 por los $58.500. Hacer esta cuenta es lo mismo que decir 8.420 centésimos y multiplicarlas por 58.500 es lo mismo que decir, simplificado, nuestra fracción dividido entre 100 nos quedaría el número 8.420 por el número 585. Como ustedes pueden ver, aquí tengo un cerito de más, el cálculo se reduce a una multiplicación sencilla en la que debo simplemente multiplicar el 8.420 por 585. Al efectuarlo,
con mi calculadora o con mi lápiz y papel mucho más sencillo, directamente obtenemos la cantidad del costo en pesos que saldría el avión, que en este caso es de 4.925.700 pesos. Hay que saber discernir en qué operaciones puedo transformar a fracción, en qué operaciones puedo transformar en decimal y cuándo puedo hacer cada uno de los cálculos. El ejercicio B se plantea de una manera especial porque te pide que calcule las alturas de los billetes de 100 pesos que se necesitan para pagarlo, sabiendo que el espesor de cada billete es de 8 milímetros, es decir, de 0,8 milímetros cada uno de los billetes. Esta consigna resulta interesante porque tendríamos que pensar cuántos billetes de 100 pesos necesito, sabiendo que mi avión cuesta 4.925.700 pesos. Es decir, debo hacer un primer razonamiento que me ayude a pensar cuántos billetes de 100 pesos tengo que tener para poder saber, después de encontrar la cantidad deseada, cuánto es la altura de esos billetes, sabiendo que cada uno de los mismos tiene un espesor de 0,8 milímetros. Un billete tiene una dimensión, obviamente que un billete de 100 pesos tiene una dimensión de 8 centésimos de milímetro, es decir, 0,08. Entonces, tendré que razonar después de saber la cantidad de billetes que tengo aproximadamente para que, una vez reunidos todos los billetes que representan el gasto del avión, pueda encontrar la altura que representarían todos estos billetes, sabiendo que un hito solo mide 0,08. Les queda la propuesta del trabajo y el razonamiento. Otra actividad similar que se presenta a las anteriores son los problemas planteados en el ejercicio D, E, F y G, que quedan a modo de práctica, para que usen las fracciones y decimales y razonen los procedimientos usando convenientemente la calculadora y la transformación a expresión fraccionaria o expresión decimal. Por ejemplo, el problema D habla de los 14,9 kilos de azúcar que tiene doña Anita y de los cuales usa cierta cantidad y luego el resto decide envasar en bolsas de 0,5 kilos, preguntándose la cantidad de bolsas que necesita. Se les solicita que planteen los problemas de modo que quede expresado los razonamientos matemáticos que van haciendo. Primero, calcular la cantidad de kilos de azúcar que tiene doña Anita, las que usa a esa cantidad, obviamente, al total que tiene. Si la quiere fraccionar, entonces quiere decir que quiere desdoblarla, dividirla entre cuántos kilos de azúcar tiene y cuánto quiere que pese cada bolsa para saber al final la cantidad de bolsas que necesitaría. Este razonamiento se repite a lo largo de los problemas. Por ejemplo, en un arco de fútbol que mide 7,32 de largo, por ejemplo, vamos a hacerlo al dibujito del arco,
mide 7,32 metros de largo y de ancho, vamos a decirle así, que en este caso es nuestra altura, 2,44. Si ponemos que el alto del arco es 2,44 y su ancho es de 7 metros 32, entonces, sabiendo que una pulgada equivale a 0,254 metros, ¿cuánto mide el arco en pulgadas? Es decir, ¿cómo hago para transformar estos metros a pulgadas? Sería interesante que ustedes puedan resolver estas actividades pensándolas como regla de 3, sabiendo que una pulgada equivale a 0,0254 metros, lo que tenemos nosotros son 7,32 metros. ¿Cuántas pulgadas equivaldría? Para hacer las respuestas usando la regla de 3 y conocer las pulgadas, lo que debemos hacer es multiplicar los datos cruzados. 1 por 7,32 y ese resultado dividirlo entre 0,025 metros. Así podríamos sacar la cuenta. Al multiplicar 1 por 7,32 me quedaría el 7,32 y la división simple y sencillamente, aquí vamos a poner 54, transformarla en la rayita de fracción que conocen, 0,0254 y a utilizar los procedimientos usuales de la división, como ya conocemos. Este número se podría transformar en 732 sobre 100, porque es una expresión fraccionaria finita. La división se podría transformar en una multiplicación y como tiene 4 lugares decimales, nuestra fracción, que es 0,0254 y equivale a la fracción 254 sobre 10.000, porque tiene 4 lugares después de la coma, invertirla y utilizarla para reducir el valor. Por ejemplo, es decir, puedo simplificar estos dos ceros, luego hacer la operación matemática 732 por 100, que multiplicando por la unidad seguida de 0 es el número 73.200, y dividirlo entre 254. Y ahí usar la calculadora y sacar la cuenta sin necesidad de hacer la división, obtener el resultado y hacer las equivalencias necesarias. Es decir, utilizar los conceptos que venimos viendo de multiplicación, de conversiones de fracción y decimales y hasta nuestra calculadora como ayuda de las cuentas matemáticas que nos sirven para resolver. En otra clase vamos a ver seguramente el uso de la calculadora científica con todas estas operaciones y las herramientas que en ella disponemos, como el uso del paréntesis, los símbolos de multiplicación, división, los símbolos que corresponden a seccionar operaciones principales y operaciones secundarias dentro de la calculadora científica, que dejaremos para más adelante en las clases presenciales. Ahora bien, se propone asimismo actividades que involucran tanto expresiones decimales como fraccionarias, en las que pueden jugar con los dos tipos de procedimiento, dejándoles a su libertad estos cálculos. Para ir terminando
y volviendo a la rigurosidad de la disciplina con los procedimientos que venimos conociendo, se les propone las últimas 3 actividades en las que utilizamos el lenguaje propio de la escritura fraccionaria específicamente. En cada una de las actividades se les pide, por ejemplo, en la primera, que encuentren el error que hay en cada cálculo. Para ello, tengo que identificar primero y resolver la actividad. Como verán, tengo 2 maneras de proceder. Ir haciendo al costadito la cuenta y controlando, o hacerla de manera personal y revisar en dónde está mal. Si ustedes se fijan, esta es una operación combinada separada con un paréntesis que resuelve la resta y ha afectado esta solución por una división. Es decir, en nuestro cálculo aparece una operación combinada justamente afectada por operaciones principales y otras secundarias. Para resolver esta operación combinada, lo primero que debo hacer es tratar de resolver lo que está entre paréntesis. Como ven, el 0,5 transformado en fracción es la fracción 5/9, es una fracción periódica. Y el 0,16, si lo tengo que transformar en una expresión fraccionaria y aplicar la regla usual, entonces de las expresiones periódicas mixtas puedo comprobar que no está bien resuelta, porque una expresión fraccionaria mixta se transforma restando en la parte superior el número sin coma menos la parte que no tiene periodo, que en este caso está dada por el 0,1, el 0,1, que nosotros directamente lo escribimos como 1. En el denominador se coloca tantos 9 como cifras tenga el periodo, y en este caso es el 6 el único que se repite, y tantos ceros como cifras tenga la parte exacta. 16 sobre menos 1 es igual a 15 sobre 90. Si reduzco la fracción entre 5, entonces aquí me quedará 3 y aquí 90 dividido entre 5 me quedará 18. Al hacer la simplificación siguiente, obviamente me queda un sexto, que no tiene nada que ver con el primer error detectado en la conversión, por lo que para más adelante se arrastra el error. Les queda de tarea verificar si las conversiones realizadas son correctas o no. Y la respuesta final les queda como trabajo de resolución, es decir, resolver cada una de las actividades A y B de modo de que encontrar la solución correcta. Así como este ejercicio, se presenta el ejercicio 6, que se resuelven actividades un poquito más complejas, pero no mucho más difíciles, porque estamos en el mismo tenor. En estas actividades, por ejemplo, se les pide que efectúen la operación 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 medio. Es decir, hay una fracción que involucra una operación combinada y a su vez esta otra fracción que está combinada involucra otra operación. Entonces, como verán, vamos a ir resolviendo a medida que podamos para trabajar con el ejercicio. Miremos por acá, suponiendo. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a borrar aquí nuestra pizarra y vamos a resolver.
Se ve claramente que se ha marcado el 2 más el 1 medio. Y esta solución, si la resuelvo, multiplicando datos cruzados, 2 por 2, 4, más 1, 5, me queda 5 medios. Haciendo el método práctico. 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces me queda 1 sobre 5 medios. Para poder resolver en el paso siguiente, copio todo como está y resuelvo esta división. Para resolver esta división, procedo en cálculo auxiliar lo más prolijo posible, en el que voy a dividir 1 dividido la fracción 5 medios. Al dividir 1 sobre la fracción 5 medios es lo mismo que la multiplique por la fracción inversa, es decir, multiplicada por 2 quintos. 1 por 2 es 2 sobre 5. Es decir, tengo que sumar al 2 el resultado de la división, que es 2 quintos. Ahora bien, para seguir resolviendo, debo respetar el orden de las operaciones y el 2 lo tengo que sumar, en este caso, con esta fracción. Debo resolver, en este caso, esta suma y recién poder hacer la operación que corresponde. 5 por 2, 10. Le sumo 2, 10 más 2 me da 12 quintos. Ya trabajo de manera mental un cálculo directo. Ahora bien, 1 sobre 12 quintos es la solución de este denominador. Deberé resolver próximamente esta cuenta. 1 dividido entre 12 quintos. Y dividir 1 entre 12 quintos es multiplicar cruzado, como ya sabíamos, nos quedaría la fracción 5 doceavos. Y ahí recién podemos terminar nuestra actividad, sacando el común denominador o el cálculo directo. 12 por 2, 24. Como multiplico 12 por 2, 24, le sumo 5, 24 más 5 me da el 29 doceavos de mi primera actividad. Voy aprendiendo a medida que van haciendo las actividades los ejercicios. Se les pide que este ejercicio se copie completamente en la carpeta y se lo resuelva, para que al final puedan trabajar con la actividad A, B, C y D, en las cuales se plantean las fracciones de otras fracciones, una división, pero que divisiones que están afectadas por operaciones combinadas. Como verán, en este sector tenemos la fracción 1 entero y 1 medio más la fracción 7 novenos. Si hacemos de cuenta que es 1 entero y 1 medio, si sumamos la fracción, esto es una suma. 1 por 2, 2, más 1, 3, me quedaría la fracción 3 medios, a la cual le debo sumar la fracción 7 noveno. Y obtenerle el común denominador. El común denominador entre los dos es el número 18. El procedimiento usual es 18 dividido entre 2, de 9, 9 por 3 es 27, 18 dividido entre 9 es de 2, 2 por 7, 14. Le sumamos la fracción 27 y 14 en el numerador, que nos da, en este caso, 41 sobre 18 avos. Nuestro numerador está formado por la fracción 41 18avos. Debemos resolver el denominador y luego hacer la división que se indica. Esta fracción la dividiremos con esta otra fracción para encontrar la solución final. El procedimiento se repite y, teniendo en cuenta el ejemplo visto, pueden resolver paso a paso cada una de las actividades, para que al final puedan corregir los ejercicios. Se les pide
que sean ustedes los que indiquen si los resultados de los cálculos son correctos. Es decir, que evalúen las actividades resueltas para que ustedes sean los que clasifiquen. Ahora bien, la manera de clasificarla es teniendo en cuenta que aquí hay una multiplicación, una resta, una división y la solución, en este caso, en el primer ejercicio es de menos 13 quintos. Tengan en cuenta que hay una separación en términos y un orden para poder resolverla. Lo mismo pasa aquí, tenemos una resta, tenemos una división y una suma. Y la solución nos da la fracción menos 22 décimos. En esta actividad, los ejercicios propuestos son igual a 0 y en la última, el ejercicio combinado propuesto nos da como resultado 11 tercios. Esta actividad es la que deberán presentar para en la guía de actividades.